Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre, ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe, mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de Apocalipsis es la revelación de Dios por medio de Jesucristo y a través del apóstol Juan para sus siervos. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, este es un mensaje de Dios mismo hablando a través de su Hijo, y se lo ha dado, se lo manifestó a su siervo Juan. Dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, es un mensaje del cielo mismo, de manera explícita. Los mensajes que tenemos en el Nuevo Testamento, las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, fueron escritas, fueron guiadas, sopladas, obviamente por el Espíritu Santo, pero el Apocalipsis fue una revelación directa al apóstol Juan. No fue que el Señor guió sus pensamientos, sino que le reveló completamente las cosas. Es un mensaje directo a sus iglesias, a sus siervos, a sus iglesias, para que conozcan las cosas o la voluntad de Dios para ellos. El Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias. Recordamos que estas 7 iglesias estaban ubicadas en Turquía, o lo que hoy conocemos como Turquía, Asia Menor. Estas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que representan la totalidad o la plenitud de las iglesias de Cristo de todas las épocas. Por lo tanto, este mensaje, aunque fue dirigido específicamente o primariamente a estas 7 iglesias, este es un mensaje que abarca a todas las iglesias de todos los siglos, de todos los tiempos. Por lo tanto, estas palabras son más vigentes hoy, en el siglo XXI, siguen siendo vigentes hoy, en el siglo XXI, como lo fue en el siglo I. Como dije al principio, hoy vamos a estudiar de una de las mejores iglesias que el Señor habla, la iglesia de Filadelfia. Entre Esmirna y Filadelfia, ninguna de las dos tienen reproche delante de Dios. Vamos a estudiar de la iglesia de Filadelfia, vamos a estudiar 4 cosas en esta mañana. Número 1, vamos a conocer la presentación de Cristo ante la iglesia de Filadelfia. Es lo primero que vamos a ver, versículo 7. La presentación de Cristo ante la iglesia de Filadelfia, es decir, ¿quién está hablando? Número 2, el reconocimiento de Cristo a la iglesia de Filadelfia. Número 2, el reconocimiento. ¿Qué le reconoce el Señor Jesucristo a la iglesia
de Filadelfia. Eso está en el versículo número 8. Número 3, vamos a ver la exhortación de Cristo a la iglesia. La exhortación, el ánimo, las palabras de ánimo que el Señor le da, las palabras de exhortación que el Señor le da, el Señor Jesucristo le da a la iglesia de Filadelfia. Versículos del 9 al 11. Y lo último que vamos a ver en esta mañana es la recompensa que Cristo promete al vencedor de la iglesia en Filadelfia. La recompensa que Cristo promete al vencedor de la iglesia de Filadelfia. Versículo 12 al 13. Antes de comenzar con cada uno de estos puntos, me es necesario comunicarles el contexto sociocultural en el cual se desenvolvía la iglesia en Filadelfia. ¿Cuáles eran las circunstancias sociales, culturales que rodeaban la sociedad, ¿verdad?, de la ciudad de Filadelfia? Bueno, esto es muy importante para poder entender el mensaje que se le da a la iglesia. Por lo tanto, pido suma atención de manera que cada una de estas cosas que yo voy a estar mencionando, usted en algún momento lo va a ver expuesto en el mensaje que Cristo le da a esta iglesia. Lo primero que debemos entender es que Filadelfia viene de dos palabras griegas que se llama philos o phileo, que es amor, y adelphos, que significa hermano o fraterno. Entonces podemos decir que la ciudad se llamaba amor fraterno o el amor de hermanos, la ciudad del amor de hermanos. Esta es una ciudad que hoy en día se conoce como la moderna Aleshehir en Turquía. ¿Okay? Ella recibió el nombre por un emperador por un gobernador llamado Attalus II. Él gobernó en el 159 hasta el 138 antes de Cristo. Y él le puso ese nombre debido a su lealtad a su hermano mayor Eumenes. Entonces, por eso siempre se refleja del hermano amando a su hermano mayor. Esta ciudad estaba situada en un lugar muy estratégico, donde pasaba una carretera muy frecuentada. Por lo tanto, esta carretera unía tanto el oeste de Asia como el este de Europa. Por eso es que a la ciudad se le llamaba la puerta de Asia. No se olvide, a la ciudad de Filadelfia se le llamaba como la entrada o la puerta de Asia. Todo lo que quería venir de Europa hacia Asia tenía que pasar por Filadelfia. William Hendrickson, el comentarista, hablando acerca del contexto de Filadelfia, dice lo siguiente, muy importante. Esta ciudad fue fundada con el propósito de hacerle un centro para el desarrollo del idioma y las costumbres griegas en Lidia y Frigia, en la región de Lidia y Frigia. Por tanto, desde el principio, esta ciudad fue una ciudad misionera. Cuando hablo de misioneras, o cuando Hendrickson dice una ciudad misionera, se está hablando de que cumplía cabalmente su misión. ¿Ok? Entonces, fue una ciudad misionera, tenía un propósito, tenía un plan para qué fue fundada esta ciudad. Y dice, fue una ciudad misionera y de gran éxito en su propósito. Era muy reconocida la ciudad de Filadelfia. Aparte de lo que acabo de mencionar ya de manera histórica, habían dos cosas muy importantes que debemos mencionar de la sociedad en Filadelfia. Lo primero, había una comunidad judía numerosa. Había una comunidad judía numerosa, grande, aquí en la ciudad de Filadelfia. ¿Cómo era esa comunidad judía? Bueno, ellos eran celosos de sus rituales, tanto así que tanto en Esmirna, en la ciudad de Esmirna, como en la ciudad de Filadelfia, los judíos perseguían a los cristianos. Fíjense lo que dice en el capítulo 2, versículo 9,
El Señor hablándole a Esmirna y hablando de los judíos en Esmirna. Versículo 9 del capítulo 2. Yo conozco tus obras, ¿y tú qué? Tribulación y tu pobreza, pues tú eres rico, pero tú eres rico. Y que dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagogas de Satanás. Entonces, ellos honraban a quién, estos judíos, al propio Satanás. Ese era su Dios. Ellos no eran sinagogas de Dios, sino que eran sinagogas de Satanás, de la mentira. Porque Satanás es el padre de la mentira y todo el que hace la voluntad de Satanás es hijo del diablo. Entonces, ellos eran mentirosos. Fíjense el mismo versículo 9, pero ahora el capítulo 3. Cómo lo menciona, cómo era la sociedad judía en Filadelfia. He aquí que dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. No eran judíos genuinos, es lo que quiero comunicar, ¿verdad? No eran judíos genuinos. Probablemente muchos eran judíos prosélitos, otros simplemente eran judíos mezclados, otros simplemente pueden haber sido judíos de raza, pero no eran judíos ante los ojos de Dios simplemente. Delante de Dios no era un verdadero judío. La segunda característica en la iglesia en la ciudad de Filadelfia es que ella estaba situada en una zona volcánica. ¿Ok? Una zona volcánica. Y aunque la tierra parecía siempre quemada por las cenizas de las erupciones, era una tierra sumamente fértil. De vista parecía que no iba a florecer nada, como quemado el sitio, pero era fértil la tierra en Filadelfia para la agricultura. Pero debido a la actividad volcánica, esta ciudad sufría de constantes terremotos, temblores, terremotos. Era algo muy usual ese asunto. La mayoría de los habitantes preferían vivir a las afueras de la ciudad y hacer sus rutinas de comercio en la ciudad, pero vivir fuera por temor a los terremotos, por miedo a los terremotos. Hay algo más que debo mencionar antes de pasar ya al primer punto. Esta ciudad sufrió un terremoto tan devastador en el año 17 después de Cristo, que el emperador Tiberio la reconstruyó. Lo que hicieron los habitantes de Filadelfia fue cambiar su nombre para tener un nuevo nombre en honor a este Tiberius, al emperador Tiberio, por agradecimiento y la ayuda que les dio. La ciudad empezó a llamarse Neocaesarea, que significa la ciudad del nuevo César. Ese nombre duró entre los habitantes entre 20 y 30 años, 25 y 30 años, pero más adelante llega el emperador Vespasiano, Flavio Vespasiano, y la ciudad empezó a llamarse en honor a su nuevo gobernante, Flavia. Entonces ellos de alguna manera constantemente cambiaban sus nombres, pero siempre permanecía el nombre original, Filadelfia. Pero ellos en honor a sus emperadores les cambiaban el nombre, ¿verdad? Un comentarista llamado Ramsey dice o resume todo lo que acabo de decir de la siguiente manera, y con esto termino solamente esta parte del contexto. Dice, primero, era una ciudad misionera. Ya expliqué en qué contexto se refiere. Segundo, su gente vivía siempre con temor a los desastres. Número 3, muchas personas salían a vivir fuera de la ciudad, solían vivir fuera de la ciudad. Número 4, tomó el nuevo nombre del Dios imperial. Tomó el nuevo nombre del Dios imperial. Teniendo estas 4 cosas en mente, vamos a observar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Versículo 7.
Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. El santo, el verdadero. Cuando se habla de el santo, siempre debemos entender o asumir que la palabra santo en el Antiguo Testamento siempre se refiere a Dios mismo, a Jehová, el Creador. Vayan conmigo, por favor, al libro de Isaías. Vamos a estar moviéndonos en esta mañana entre Isaías y Apocalipsis, ¿ok? La Biblia se interpreta a sí misma. Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira, ¿a quién? Al Santo de Israel, se volvieron atrás. Otra referencia que podemos encontrar es mucho más adelante en el capítulo 37 y capítulo 40. Capítulo 37 y capítulo 40. Capítulo 37, versículo 23. Capítulo 37, versículo 23. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? ¿Contra quién? El Santo de Israel. Capítulo 40, versículo 25. ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Entonces, Cristo está diciendo, ¿quién está hablando a la iglesia de Filadelfia? Dios mismo. Es un título divino que Cristo se asume para dar a entender su divinidad. Cristo es Dios. A la iglesia de Laodicea, Cristo también asume una posición donde dice, yo soy Dios quien habla. A la iglesia de Filadelfia, Cristo está diciendo, yo soy Dios quien está hablando. No son palabras de un hombre. Cuando Dios habla a su iglesia, es Dios. Debemos entender quién es la persona que se está comunicando con nosotros. Y por eso Él es digno de todo respeto, de toda atención y obediencia a lo que dice. No es cualquiera que nos pide algo. He aquí el santo, dice, el santo. La otra palabra dice el verdadero. Vayan conmigo por favor a Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10. Otras referencias para el santo lo pueden ubicar en Habacuc 3:3 y Salmo 16:10. Vamos con el verdadero. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Mas Jehová es el Dios que verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Si vamos un momento, una vez más, al libro de Isaías, capítulo 44. 44. Capítulo 44, versículo 6. 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Implícitamente está diciendo, yo soy el verdadero Dios. El único Dios que existe soy yo, Jehová. Cristo está diciendo, yo soy el santo, el verdadero. Estas dos palabras están haciendo alusión
explícita a la divinidad del Señor Jesucristo. Pero no solamente debemos entender como el verdadero, como Dios mismo, que ciertamente lo es, también es probable que lo podamos interpretar de la siguiente manera: el verdadero en contraposición con la acusación judía de que Cristo no era Dios. Yo soy el verdadero. Versículo 8 de Apocalipsis 3. Perdón, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Quiénes eran los mentirosos? Los judíos falsos. Los judíos que estaban allí en la ciudad de Filadelfia. Pero Cristo no es falso, Él es un verdadero judío. Un verdadero judío. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ustedes, judíos de Filadelfia, son unos falsos, son sinagogas de Satanás. Yo les voy a decir quién es el verdadero judío. Cuando hablamos de judíos estamos haciendo referencia a quién es el verdadero pueblo de Dios. Gálatas capítulo 3. Versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién es el verdadero judío? Cristo, el verdadero, el genuino, el auténtico, significa el verdadero. Otro versículo, ahí mismo en Gálatas 3, versículo 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de ¿quién? De Abraham sois y herederos según la promesa. Cristo es el verdadero y legítimo descendiente de Abraham. Eso es lo que nos dice también en Romanos capítulo 1, versículo 3. No es necesario que vaya para allá, puede esperar y escuchar. Romanos 1, 3. O desde el versículo 1 al 3. Romanos 1 del 1 al 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Un verdadero judío era un verdadero pueblo, significa el verdadero pueblo de Dios. Cristo está diciendo: yo soy el verdadero Dios y yo soy el verdadero pueblo de Dios. El verdadero, el santo, el verdadero. Pero no solamente habla de su condición divina y de su contraposición a los falsos judíos, los que se autoproclamaban ser judíos, pero realmente no lo eran delante de los ojos de Dios, sino que tiene una función que en el Antiguo Testamento se reconocía. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué significa esta frase? El que tiene la llave de David. Es muy significativo lo que significa. Es una alusión clara a un oficio que había en el trono o en el palacio real, en el Antiguo Testamento, a alguien que se le conocía como el mayordomo o el maestro del palacio. Vayan conmigo a Isaías, recuerden, no perdamos Isaías, me interesan. Si yo les mando a buscar otra cosa, tienen opciones, tienen la opción. Pero cuando digo Isaías, vayan conmigo, por favor, es muy importante, es muy importante. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Versículo
Vamos a leerlo desde el 15 para entender el contexto completo. Versículo 15 en adelante. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en su peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Esta es una reprensión durísima a un mayordomo llamado Sebna. Sebna era mayordomo en la casa real de Judá. Por eso es que podemos hablar del palacio o de la casa de David. ¿Okay? Cuando hablamos de Judá, podemos reconocer que está hablando del reino del sur, la casa de David. Seguimos. 19. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo el que tiene la llave de David, se está haciendo la atribución de su oficio de ser el autorizado para abrir o cerrar la entrada al palacio real. ¿Quién es este que nos está hablando? Él es el santo, Él es el verdadero, Él es el que tiene la llave para entrar al cielo. Él es el que da el acceso o no al Padre. El que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Cuando Cristo abre la puerta, gloria a Dios, te la abre a ti, entra al gozo de tu Señor. Pero si Él la cierra, por más lloro y crujir de dientes que haya, jamás entrarás. Él es quien tiene la potestad para que alguien pueda accesar al Rey. Él tiene la autoridad de controlar el acceso al Rey. Él tiene el poder absoluto, Él es el maestro del palacio, Él es quien controla todos los asuntos reales. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. ¿Quién es este que nos habla? Es Dios, y es el que tiene la autoridad para dejarte entrar a su misma presencia. No por tus obras. Él es quien abre y nadie lo puede cerrar, y Él cierra y nadie lo puede abrir. Él no solamente tiene autoridad en el cielo, Él tiene autoridad en el infierno. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Cristo no solamente tiene la llave real de la casa de David, haciendo alusión al reino celestial. Capítulo 1, versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo abre las puertas del Hades y nadie las puede cerrar. Y Él cierra y nadie las puede abrir también. Cristo te va a dar acceso a alguno de los dos lugares. Pero Él es el que tiene el poder y la potestad. Por eso nosotros recurrimos ¿a quién? A Él. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo, hombre.
Él es el que tiene la autoridad. ¿Quién nos habla en esta mañana? ¿Quién le habló a la iglesia de Filadelfia? Dios mismo, el que tiene la autoridad de entrar, de que tú entres o no a su reino celestial o seas echado. Número 2. Ya hemos visto la presentación de Cristo. Número 2. Veamos el reconocimiento que Cristo hace a esta iglesia en Filadelfia. Yo conozco tus obras. El Señor no está en la iglesia como un mero espectador. Él está vigilando. Él está escudriñando. Él sabe de primera mano cómo se conduce la iglesia. Él no necesita que alguien le diga chismes de la iglesia. Él está presente en la iglesia, no en las cuatro paredes. Él está viendo la actitud y la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Yo conozco tus obras. Yo sé quién eres. Y a Filadelfia, la iglesia de Filadelfia le dice, yo conozco tus obras, y luego explica cuáles son las obras de Filadelfia. Y aquí yo conozco tus obras, y dice 3 cosas. Número 1, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Número 2, has guardado mi palabra, y número 3, no has negado mi nombre. Lo primero, la primera obra, yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran? Cristo reconocía la puerta abierta que había en la iglesia de Filadelfia. Recuerden, Filadelfia se conocía como la puerta a Asia, o la puerta de Asia. Todo debía pasar por allí. El que quería entrar a Asia debía transitar por la ciudad de Filadelfia. Cristo dijo, ustedes tienen una puerta abierta. Le está haciendo referencia a cómo era la ciudad. Ustedes están igual que la ciudad, una puerta amplia y abierta donde el que transita llega a su destino. Una puerta abierta o una puerta lo vemos en relación con la entrada al reino de los cielos. Es decir, el Señor Jesucristo le está diciendo a esta gente, literalmente, ustedes están siendo la puerta de entrada a la gente para el cielo. Ustedes como iglesia, el que llega a esa iglesia, ustedes le abren la puerta para que entre al cielo. El que transitaba por esa iglesia conocía la verdad de Cristo. Había una puerta abierta en esa iglesia. Ellos no la abrieron. Yo he puesto una puerta abierta. Es la obra de Dios. Pero ellos predicaban el Evangelio. Esta es una alusión a la predicación del Evangelio con la gracia y la bendición de Dios. Hay iglesias donde dicen que predican el Evangelio, pero el Señor no respalda eso. A la iglesia de Filadelfia le dijo, yo conozco tus obras, yo he puesto una puerta abierta, pero ¿es la obra de ellos o la obra de Dios? Ambos. Ustedes están haciendo el trabajo y yo estoy haciendo que eso prospere. Nosotros, para hacer algo en esta iglesia, hermano, y este mensaje lo agarré precisamente porque yo dije, tuve una revelación, 2017, un nuevo año, chévere, pero que el Señor nos ayude a que seamos una iglesia, que las cosas que hagan sean respaldadas por Dios. Pero ¿cómo sabemos que vamos a tener el respaldo de Dios? Cuando estamos haciendo realmente su voluntad, independientemente de las circunstancias que vamos a ver más adelante que sufría la iglesia en Filadelfia. Pero el Señor les decía, no te preocupes, yo estoy contigo, yo tengo la puerta abierta, y esa puerta nadie la va a cerrar, a menos que Él mismo la cierre. ¿Cierto? Él es el que tiene la potestad.
Yo he puesto una puerta delante de ti. Cuando hablamos en el Nuevo Testamento de una puerta, usted va a Mateo 7, del 13 al 14, usted se dará cuenta que el Señor habla de la entrada al cielo como una puerta estrecha. El que entra por la puerta entrará al reino de los cielos, pero amplia es la puerta que lleva a la perdición. Otra referencia a una puerta lo vemos en Juan 10, 7. Cristo mismo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo le está diciendo: yo puse una puerta abierta en tu iglesia. Allí se está predicando genuinamente el Evangelio y por eso yo estoy respaldando y la gente está entrando literalmente al reino de los cielos a través de esta iglesia, a través de la iglesia en Filadelfia. William Hendrickson, el comentarista, dice: la puerta abierta significa, primero, una maravillosa oportunidad de predicar el Evangelio y segundo, la operación de la gracia de Dios, creando oídos dispuestos a escuchar y corazones ansiosos de recibir. Esta iglesia probablemente estaba desanimándose. ¿Dónde dice eso? Probablemente estaba desanimándose porque el Señor les dice: yo conozco tus obras, he puesto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. El Señor les reconocía que ellos tenían poca fuerza. ¿Qué significa esa poca fuerza? ¿Será que no tenían fuerza para el Señor? ¿A qué se refiere la fuerza? Se habla de la numerosidad de los miembros de la iglesia. Aquí el Señor no les dice: te reprendo porque tienes poca fuerza. No, dice: aunque tienes poca fuerza, aunque son pocos ustedes, no se preocupen, no se desanimen, sigan porque yo tengo la puerta abierta ahí. Aunque son pocos, no se desanimen, iglesia. No se desanime, iglesia de Filadelfia, no se desanime, iglesia de Barquisimeto, sigan haciendo el trabajo, yo tengo la puerta abierta en la iglesia. El Señor está usando esta iglesia y probablemente ellos se veían poquitos. Las circunstancias externas parecía que las cosas no estaban fructificando. Y el Señor les dijo: no mire lo externo, yo miro más allá. Yo he puesto la puerta abierta. Filadelfia, una iglesia de puertas abiertas. Que el Señor nos ayude, que esta iglesia también sea así. Señor, abre la puerta aquí, que todo el que entre aquí escuche tu palabra, seamos fieles hasta el final, como dice en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, reténlo, ya lo tenían, ya tenían esa bendición y el Señor les dijo: aguante, reténlo, persevera hasta el fin de esa misma manera. Pero lo segundo que vemos es que ellos han guardado la palabra. Ellos probablemente eran pequeños en cantidad, pero eran grandes en fidelidad ante el Señor. No importa la cantidad de gente, lo importante es guardar la palabra del Señor y el Señor los elogia, los reconoce. Ellos estaban haciendo lo positivo. Lo que era necesario hacer, lo estaban haciendo, guardando la palabra. Ellos estaban demostrando verdadero amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos estaban conservando la ortodoxia. Pero no solamente estaban guardando la ortodoxia, sino que no estaban cayendo en lo negativo, en negar o en desviarse o en abandonar lo que ellos habían tenido. Ellos estaban haciendo el esfuerzo de conservar y de no desviarse. Estaban haciendo en dos direcciones, de conservar y de no desviarse. Estaban atentos a todo. Estaban guardando la ortodoxia y estaban tratando de no abandonar eso ni por un milímetro. Y el Señor les dice: yo conozco tus obras. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Cómo estamos nosotros
o cómo hemos venido y cómo queremos ir en este 2017. Que el Señor nos ayude a guardar la palabra y a no negar su nombre. A no negar su nombre, hermano. Que no demos ni un lugar para falsas doctrinas. El Señor nos guarde, no solamente este año, sino todos los años que el Señor nos permita en esta iglesia. Amén. La exhortación. Número 3. La exhortación de Cristo. Versículos 9 al 11. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Vamos por favor a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Versículo 3. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. 2:3, ¿verdad? Sí. Y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿A dónde debían recurrir las naciones? ¿A dónde debían ir para conocer de Dios? Debían ir a Jerusalén. Vayamos a Isaías 14, por favor. Isaías 14. Versículo 2. O el 1 y el 2. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía acogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que lo cautivaron, y señorearán sobre los que lo oprimieron. El Señor estaba anunciando que Israel sería restaurada de tal manera que aquellos que lo estaban oprimiendo serían oprimidos por ellos. Iba a ser lo contrario. ¿Ok? Isaías 45. Isaías 45, versículo 14. Isaías 45, 14. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, la mercadería de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán ¿qué? Tuyos. Irán en pos de ti y pasarán con grillos. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Hay otras referencias que podemos encontrar, pero me voy a quedar hasta allí. Otras referencias puede ser Isaías 49, 23, Isaías 60, 14, Ezequiel 36, 33, Zacarías 8, 20 al 23, Salmo 86, 9. Estas son referencias, profecías que se le daban a Israel para que ellos entendieran que en algún momento ellos, aunque estaban siendo oprimidos, vituperados, cautivados por los otros, por las otras naciones gentiles, en algún momento Dios reivindicaría al pueblo de Dios y ahora los demás entenderían que Él era el verdadero Dios de Israel y ahora se iban a postrar delante de Israel. Volvemos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9, y dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten,
He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa promesa que se le daba a Israel en la antigüedad, Cristo le está diciendo, esa promesa la voy a aplicar a ti, iglesia de Filadelfia. Ahora no eran los gentiles postrándose ante los judíos, ahora eran los judíos postrándose ante la iglesia gentil. El Señor cambió las cosas. Esa promesa era para el remanente de Israel. ¿Y quién es el remanente de Israel? La iglesia de Cristo, compuesta por judíos y gentiles. Pero ahora esas promesas que iban a ser para Israel o que eran originalmente para Israel, el Señor las está aplicando específicamente a la iglesia. Los que te oprimen, los judíos que se dicen ser judíos y realmente no lo son, van a entender que ustedes sí son verdaderos judíos, verdadero pueblo de Dios. Es lo que el Señor le está exhortando. Sigue adelante, conozco tus obras, he aquí, ¿saben lo que voy a hacer? Delante de sus ojos voy a venir, voy a hacer que los demás reconozcan que yo te he amado, que yo soy tu Dios, que ustedes son mi verdadero pueblo. Lo voy a hacer a vista de todos. No solamente eso le dice el Señor Jesús, sino que en el versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores sobre la tierra. La ciudad de Filadelfia era una ciudad que tenía constantes terremotos, recuerden, en una zona volcánica. Y los terremotos era pánico para las personas. El Señor le está diciendo, ustedes han encontrado horas de prueba. Ustedes saben lo que es sufrir. Cuando hay terremotos, la gente sufre. Yo voy a traer terremotos, voy a traer aflicciones, vituperios, voy a traer pruebas para todo el mundo y a ustedes los voy a guardar. No teman, manada pequeña. Yo los voy a guardar de la hora de la prueba. Ha de venir sobre todo, pero yo los voy a proteger. El Señor les promete aplicar sobre ellos las profecías del Antiguo Testamento y promete guardarles de la prueba que vendría sobre el mundo entero. No solamente iba a sufrir la iglesia, iba a sufrir toda la ciudad, pero el Señor iba a tener un especial cuidado sobre su iglesia, La frase guardar de, yo te guardaré de, significa te protegeré, no te sacaré. Te sacaré de la prueba. No. Te guardaré en medio de la prueba. Daniel, el profeta Daniel, no fue sacado de la prueba, sino que fue guardado en medio de los leones. Los amigos de Daniel no fueron sacados de la prueba, fueron guardados de las llamas del horno. El Señor Jesús no fue sacado de la hora de la prueba, sino que el Señor lo guardó en medio de su aflicción. Los apóstoles, los verdaderos apóstoles, no fueron sacados de la hora de la prueba, sino que el Señor los guardó y los perseveró hasta el fin. La aflicción y la prueba es igual a verdadero cristianismo. Vuelvo a decirlo. La aflicción y la prueba, experimentar aflicción y prueba es verdadero cristianismo. La única diferencia es que el Señor promete un cuidado especial en medio de la prueba. El Señor no le dice, te voy a sacar, no te preocupes, yo los amo tanto que los voy a sacar y me los voy a guardar, los voy a proteger. No. El Señor le dice, los voy a guardar en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones. No sabemos las providencias del Señor para este nuevo año, pero sí sabemos que el Señor promete protección en medio de las pruebas y aflicciones que podamos sufrir en este año, hermano.
Un comentarista llamado Weimar dice: la hora de la prueba está dirigida hacia el mundo incrédulo entero, pero los creyentes serán guardados de ella. No por alguna previa aparición de Cristo para remover a la iglesia, ¿verdad? Como el rapto. Ay, el Señor nos va a sacar. No. Dice, corporalmente del mundo, sino por la protección espiritual que Él provee contra las fuerzas del mal. Por eso el Señor le dice: yo voy a cumplir las promesas del Antiguo Testamento, las voy a cumplir en ustedes. Yo los voy a guardar de las horas de las pruebas. Por lo tanto, el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, por lo tanto retén lo que ya tienes. No lo que tendrás, sino lo que ya tienes. Retén. A las otras iglesias, a los vencedores se le dice: vence y te daré la corona. Aquí le dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya la tenían segura. En las otras iglesias usted ve el contexto y el Señor anima: venzan para que yo les dé la corona, yo les voy a recompensar con una corona. Pero a la iglesia de Filadelfia dice: ya usted tiene la corona. Sigue adelante, retén, aférrate, no lo sueltes hasta el final. Retén lo que tiene. Por último, versículos 12 al 13. Versículos 12 al 13. ¿Cuál es la recompensa que el Señor Jesús promete a la iglesia fiel de Filadelfia? Le promete dos cosas. En primer lugar, el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Recuerden que esta sociedad tenía temblores y terremotos constantes, y la gente habitaba fuera de la ciudad. El Señor le dice: yo los tendré en mi propia presencia y no saldrán nunca de mi presencia. Nunca saldrán. Serán como columnas fijas en mi presencia. Ser columna lo vemos en Gálatas 2:9 y 2 de Timoteo 3:15, hablando de personas como columnas. En Gálatas 2:9 como personas o apóstoles que eran columnas de la iglesia. No es que realmente eran unos pedazos de cemento, ¿no? Columnas, es decir, personas que eran fijas en esa iglesia, fijas. Y en 2 de Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En esta ciudad, esos constantes terremotos, la gente prefería irse lejos. Pero Cristo le dice: no saldrán de mi presencia, los haré columnas en el templo de mi Dios. Los templos eran las estructuras más seguras que habían en la ciudad. Más seguras que habían en la ciudad. La promesa de la seguridad eterna ciertamente le iba a ser un consuelo a la ciudad de Filadelfia, o a los cristianos en Filadelfia, debido a que ellos estaban viviendo en una inminente amenaza. Inminente amenaza. Pero el Señor les dijo: venzan. Al que venciere, nunca más tendrá que salir del sitio en donde debe estar. El Señor les asegura una presencia eterna con Él. Y en segundo lugar, para terminar, ellos serían recompensados y el Señor les daría nuevos nombres. Nuevos nombres. La ciudad estaba acostumbrada a cambiar de nombre. Nombres para honrar a sus emperadores. Nombres que los identificaban con sus emperadores. Nombres que le daban la identidad ante la sociedad en su relación con sus emperadores. El Señor les dice: yo los haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios
y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre. El nombre de mi Dios, le daré el nombre de mi Dios, es decir, ustedes tendrán la marca que hace como de pertenencia de Dios. El nombre de Dios está marcado, estará marcado. De la nueva Jerusalén, es decir, ustedes tendrán el nombre de la ciudadanía celestial. Del nombre de Cristo, ellos son pertenencia de Cristo Jesús. El Señor les promete esto a una iglesia fiel. A una iglesia donde el Señor ha llenado de gracia para abrir la puerta. Y estas son promesas más allá de lo que nosotros podamos entender. Esto es gracia sobre gracia, definitivamente. Que el Señor nos ayude a entender lo importante que es ser fiel a Dios hasta el final de nuestros días. No para este nuevo año voy a ser fiel a Dios. Toda tu vida. El mensaje a la iglesia de Filadelfia debemos verlo como un patrón para nosotros. Oremos para que el Señor fructifique y prospere la obra de predicación y evangelización en esta iglesia. Oremos para que el Señor nos ayude a entender que a pesar de las aflicciones y pruebas que puedan venir en este nuevo año, no lo sabemos. Por eso comenzamos el primer domingo hablando de esto. No estoy anunciando nada específico, pero no sabemos. El cristiano común y silvestre quiere salir de las pruebas, pero el cristiano genuino y que ama a Dios entiende que en algún momento vendrán pruebas. Pero recordar, orar y recuerda que el Señor está en medio de la prueba. Y en último lugar, mira más allá de las circunstancias de la prueba. Ve el galardón. Serás ciudadano del reino celestial. Nunca más saldrás de la presencia de Dios. Serás como algo fijo allí. El Señor nunca te dejará salir. Serás una columna en el templo, la presencia de Dios. Y tendrás escrito en tu vida el nombre de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor selle su palabra en nuestros corazones y nos ayude a andar en este año nuevo y en todos los años nuevos que vengan. El Señor nos ayude a ser fieles y vencer hasta el fin. Amén. Oramos. Bendito Dios. Gracias porque eres tú quien abre la puerta y nadie la cierra. Oh Señor, venos con ojos de gracia. Si hemos hallado gracia delante de tus ojos, Señor, abre la puerta en esta iglesia para que sigamos siendo fieles y tú prosperes, Señor, nuestro trabajo en ti. Que muchas almas lleguen a la salvación por medio de este ministerio, Señor. Ayúdanos a orar, ayúdanos a perseverar, ayúdanos, Señor, a retener tu nombre, a guardar tu palabra y a no negarte nunca, Señor, con nuestras vidas, ni con nuestras palabras, ni con nuestros hechos. Bendice esta iglesia, Señor, en este nuevo año, Señor, que este sea nuestro patrón, de manera, Dios mío, que constantemente podamos conocer tu voluntad para nosotros, que seamos fieles hasta el fin, que retengamos lo que tú nos has dado, Señor, pensando en la gran bendición que tendremos después de este poco tiempo de aflicción, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a no desesperarnos, a confiar plena y genuinamente en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Bendícenos. Ayúdanos. Síguenos llevando de gloria en gloria, de poder entender cada día más tu palabra, de fortalecernos, Señor, en ti.
En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Amén.